Muchísimas gracias a nuestra conferencista por esta presentación tan importante. Damos inicio al panel. Invitamos a los señores Elaity Zafa, gerente general de Montagás, al señor Luis Carlos Peña, gerente de logística y distribución de Norgas Colombia, al señor Carlos Miranda, gerente comercial corporativo de Rayogás Colombia, al señor Mauricio Camacho, presidente de Fendi Petróleo Seccional Tolima de Colombia, quien será el moderador de este panel, e invitamos a nuestro primer conferencista, Jonathan Benchimol. Buenas tardes para todos. Gracias por asistir a este panel. Vengo yo pues del sector de transporte de carga por carretera. También tengo la experiencia que al tener transporte de carga he tenido que vincularme horizontal y verticalmente, donde contamos con estaciones de servicio, y ahí pues hemos entendido lo que es el transporte de hidrocarburos. Yo pensé que tenía problemas. Realmente en estos negocios nosotros nos vinculamos en un tema de paqueteo, donde pasamos, antes veníamos de hombre camión, transporte masivo, pasamos a un transporte de paqueteo y se nos multiplica por 10 la cantidad de personal, y viendo pues lo que nos presentaron ahorita, vemos que la logística de ustedes, que me parecía a mí facilísima, porque era un producto, ¿cierto?, con gente ya especializada, que es creo que es un problema que tienen ustedes. Entonces, hoy se cae una premisa que dice que el negocio del vecino es el mejor, y me doy cuenta que no. Realmente el negocio de ustedes es muy complicado, sumado al tema que estamos viendo, pues del tema de las vías terciarias. Entiendo que ustedes tienen un tema de servicio público, que son servicio público para entregar el gas, pero además tienen un tema de transporte que también es servicio público, sumado a pues todos estos temas que vienen pospandemia, posparo, que nos han afectado en tema logística, donde todos los costos se nos han subido. Entonces, pues quería, si les parece, arrancamos con el tema de qué reto están enfrentando ustedes en este momento, donde al final, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que es el beneficio del cliente final, donde al final él reciba el mejor precio de su producto. Entonces, pues si les parece, arrancamos la discusión. No sé quién quiera arrancar. Por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias, Alejandro, por la invitación. Cordial saludo a todos los panelistas. Considero que el mayor reto que hoy tenemos está alineado con la encuesta nacional de logística que presentó directamente el Ministerio de Transporte, que fue publicada. Y en esa encuesta nacional logística vemos nosotros, por ejemplo, que la logística total de Colombia sobre los ingresos de las operaciones de las empresas encuestadas estaban en el 13,5 en el año 2018 de sus ingresos, es decir, por cada 100 pesos que facturan, 13,5 cuesta esa logística. En el 2022, 12,6%, y hay un gran reto de llegar a los indicadores de la OCDE para el año 2030 de un 9%. Pero cuando vemos regiones tan apartadas como la que opera Montagás, en donde Cauca y Nariño tiene un porcentaje del 25,8% sobre una encuesta nacional logística, no sobre una realidad, que llevaba números reales sobre vías terciarias y especialmente fluviales, y de dificilísimo acceso, sobre todo acceso en tarabita o lomo de mula para que lleguen los cilindros, podemos estar hablando de que tiene un costo aproximado de un 31%, un poco más, un poco menos. Entonces, el gran reto que tenemos realmente es bajar ese costo logístico general, de tal manera que esas rutas, esas vías, esas logísticas
nos permitan a nosotros llevar un producto mucho más barato y eficiente al usuario final, pero además de los retos que se presentan en ese costo, que es el más importante, considero que hay retos del servicio público domiciliario y retos regulatorios muy importantes. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en su último decreto, el 1052, impone una serie de metodologías y características para implementar, pero también le exige al gobierno, en la ley 2251 y el decreto 1430 específicamente, de que aplique una infraestructura vial segura, y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Y alrededor del servicio público, pues sencillamente con la ola invernal que estamos en este momento pasando, nos exige la Superservicios un plan de continuidad del servicio público enfrentado a unos retos logísticos enormes en la prestación del servicio. Creo que esos son los retos más importantes que veo. Gracias. Luis Carlos. Para lo que mencionaba Mauricio, que el negocio del al lado es más fácil. Le quiero sumar a lo que menciona el IT. Mira, que hay que tener presente que en este negocio lo que se transporta, más que producto consumible, es empaque e infraestructura del vehículo. Entonces, los transportes unitarios, por supuesto, son mucho más costosos que en otros negocios. El empaque pesa mucho más que el producto, ¿de acuerdo? Y hay que sumarlo al ejercicio del costeo. Es un reto importantísimo para este sector. Uno eso. Dos, si sumamos el hecho de que evidentemente llegamos a sectores marginales, veredales, zonas mucho más alejadas. Bajo ese contexto y viendo lo que nos presentó la doctora en su exposición con relación a pues cuánto más va a mejorarse la infraestructura vial, definitivamente lo que nos reta es que cada vez que utilicemos esa infraestructura, lo hagamos eficientemente. Es decir, pasemos por ahí porque es una necesidad, obligación, tenemos que hacerlo, pero que cada vez que lo hagamos, pues lo hagamos de manera eficiente, con viajes efectivos, necesidades realmente para evidentemente abastecer una necesidad marcada por alguien que lo está solicitando. Entonces es supremamente necesario entender que la eficiencia a partir de la complejidad del transporte en este negocio es fundamental para evidentemente lograr llegar con un menor costo a los usuarios vulnerables a los que llegamos. En el caso de la logística, el caso de transporte, el gran recurso es las personas, ¿de acuerdo? El tema de capacitación, en el caso de ustedes, el tema del know-how, el tema, hoy en el caso de transporte de carga, tenemos gran falencia, nos falta mucho personal en este momento. De por sí que hay una edad de los conductores por la misma capacitación que tenemos, que ya el papá que le enseñaba al hijo ya no lo está haciendo, porque no lo permitimos nosotros. ¿Por qué? Porque las empresas dicen usted no puede tener a nadie ahí porque no está asegurado, y empieza una serie de problemas donde los conductores hoy también están migrando a Estados Unidos, hay otras oportunidades, nadie quiere ir a trabajar de camionero. ¿Ustedes cómo están enfrentando esa situación? Carlos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Voy a hacer una pequeña introducción para llegar a ese punto que toca Mauricio, que yo creo que es bastante importante. La cadena de abastecimiento que tiene el gas licuado de petróleo es muy grande y el gas va pasando adicional de contenedor en contenedor, va pasando de mano en mano. Y tenemos, además de necesitar buenos conductores, y volviendo a la primera pregunta, tenemos un gran reto por resolver en la última milla, que es ese último tramo de entrega al usuario final, es donde más reto de conductores tenemos, porque además estamos en un sector ampliamente regulado, pero competido. Al estar en un sector competido, no puede ser cualquier conductor, ¿sí? Entonces, además de ser conductor, tiene que saber manejar en una zona en donde las vías terciarias están destruidas. Además, se tiene que desbarar solo,
porque pues ahí no hay mucha compañía para mover ese producto, ¿de acuerdo? Tiene además que saber vender, porque tiene que atender adecuadamente al usuario final. Tiene que tener unas competencias desde el punto de vista de manejo de sustancias peligrosas que implican capacitación, precisamente como lo estaba diciendo Mauricio. Y adicionalmente, tiene que ser muy bueno en matemáticas, porque si no se descuadra, ¿sí? Entonces, el reto no solamente es de si esa persona está en capacidad de conducir un vehículo, ¿sí?, sino si está en capacidad de conducir un vehículo para esta industria, que es supremamente sui generis, como lo decía Mauricio. Es decir, lo que resalta de un ejercicio con las particularidades que tiene nuestro país, que a diferencia del mercado brasilero, tenemos unos clientes atomizados. Nuestras distancias para poder entregar un cilindro son mayores, ¿sí?, por la misma connotación, aunque no somos, entre comillas, competencia con gas natural, sí somos complementarios con gas natural. Eso nos pone en unos retos muy, muy importantes, en donde estamos, por supuesto, tenemos la infraestructura, tanto la que nos brinde el país, digamos, para poder hacer las entregas, como la infraestructura propia, ¿sí?, los costos que mencionaba Jonathan en su presentación, que tienen que ver con toda la regulación y toda la burocracia que implica pues el ejercicio normal de nuestro trabajo, y finalmente cómo controlar que el gas no se nos pierda. Esta es una industria donde 1 más 1 no es 2, porque la cantidad de gas en un recipiente depende de la presión y la temperatura, entonces puede variar, y los controles son supremamente costosos adicionalmente para poderlo evidenciar. Y por último llegamos a la parte más importante, que son las personas, ¿sí? Si metemos todo eso en un cóctel, pues por lo menos yo personalmente celebro que el actual gobierno quiera invertir en vías terciarias, porque en el mantenimiento de vehículos y en el desgaste de las personas que hacen ese trabajo en la última milla es gigantesco. Jonathan, ¿ibas a aportar algo? Gracias. I'll try to explain my point of view philosophically. First, any improvement in government infrastructure will generate benefit to consumers and to society. So it's very good that the Colombian government is improving its infrastructure on roads and etc. This, in return, will bring a better supply, better delivery, reduction in cost of delivery. It's important to evaluate the road systems that are being built. If there is bridges on the roads, if the bridges are correctly placed in the capacity of cargo. It's recurrent that you create some roads and you find out that the trucks cannot run on the roads because the bridges built on the roads do not have the capacity of the trucks to improve the maximum efficiency, the maximum productivity. Then you have a truck delivering gas at a higher unit cost per cylinder. The customer expects the government to do its job right. It pays to this service through taxes. So the citizen of Colombia expect the government to do the job right. And this is not a criticism to the government, it's just a philosophical point of view. Improvement in infrastructure will always bring price reduction to consumers because you will transfer the benefits of productivity and efficiency. In Brazil, the last mile is done usually by the dealers, not by the distributing companies. There is regulation that makes dealers on cities, small cities, and they deliver, and can choose based on price. If the price is the most relevant to him,
he clicks price, and it will show the dealer's menu, which has the lowest price to the highest price. And the customer has a value proposition. If he wants price, he can buy from the lowest price. However, it's going to be shown over there. Your delivery is going to take 4 hours. If he says, I need the delivery fast, so he clicks in fast, and it shows your delivery will be done in 25 minutes. But he may not necessarily buy the lowest price. He's buying a service. He's not buying price. And he can also choose based on evaluation of the supplier. Exactly like you do in Amazon, exactly like you do in Uber, exactly you do in Google, and pretty much it. This is the platform we use. Regarding truck training mechanism, I'm against regulation, no regulation. I believe there should be recommendations by government. You know, the government should recommend good training procedures and good business practice on training of drivers and delivering. The moment you create a regulation, you will create an invisible cost to society and to the consumers. The consumers will always pay the cost of regulation. Jonathan, muchas gracias. A ver, Jonathan tocó varios temas. Primero el tema de costo, bajo costo. Segundo, la mayor capacidad. Tercero, habló de redistribuidores, ¿de acuerdo? ¿Cierto? O sea, que hayan distribuidores. Sabemos que el costo es el que estamos atacando y ojalá con la doctora nos ayude pronto a arreglar las vías para poder bajar el costo al consumidor final. En el tema de la mayor capacidad, eso hace parte de las vías que podamos arreglar para poder pasar con camiones con mayor capacidad al destino final. El tema de la distribución, nosotros la distribución, ¿cómo la estamos haciendo versus cómo lo tiene Brasil? Luis Carlos. A ver, yo diría que la regulación manda hasta dónde se involucren las empresas en la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, por la exposición que hizo Jonathan ahora, entendería, y ahí hay unas pequeñas diferenciaciones, que lo que hace Fogás, en donde marca su diferencial, en donde maneja su inteligencia de negocio, es en los revendedores. Ellos lo que se hacen visibles su diferencial es hacerse visible ante un revendedor, ¿de acuerdo? Ya posterior a eso, el revendedor marca sus diferenciales para llegar y cumplir con la última milla hasta el usuario. Eso quiere decir, en mi interpretación, que Fogás lo que hace es facturarle a un revendedor, generarle un documento. Por ley, ¿no? Allá tiene que tener un revendedor. Parece ser esa regulación en Brasil, que difiere de la nuestra, por ejemplo, pero veo que en Latinoamérica el problema es muy similar y ya. Ayer Adrián, y perdón, hago este paréntesis, Adrián ayer decía, oiga, el negocio del GLP en su intervención tiene la ventaja de llegar a los usuarios y conocerlos, y ahí yo creo que tenemos que hacer la reflexión en entender si eso que dijo Adrián para las compañías se está aplicando, porque probablemente Fogás conoce los revendedores, pero no conoce los usuarios. Acá en Colombia es una obligación, por tanto el involucramiento en la cadena, pues digamos que obliga a las empresas a llegar más allá. Ahora, entendería yo que en el caso de Brasil, primero por ley y segundo por la dificultad que hay, porque veo que tiene que llevarlo en barcazas, me imagino que ellos tienen todas las barcazas, es mucho más difícil y se facilita para ellos esa distribución, contrario a lo que tienen ustedes acá, porque ustedes lo que entiendo es que tienen transporte propio, llegan al punto final, pero lo que decía inicialmente en su presentación, ellos tienen marca y de ahí, si nos devolvemos a la venta de combustibles en Colombia, yo tengo Ecopetrol, tengo el mayorista y tengo la estación de servicio. De ahí para abajo no existe otro. Realmente después de la estación de servicio está el consumidor final. En el caso de ustedes veo que es mucho más amplia esa cadena. Exactamente, Adelante. exactamente. Y hablo de la regulación en el sentido de que si la empresa está obligada a realizar esa facturación,
pues de alguna manera está obligada a involucrarse en esa cadena, porque tiene que llegar hasta allá, hasta ese punto de la última milla. Y ese es otro de los grandes retos del sector. Exactamente ese conocimiento en ese usuario para lograr facturar ese servicio. ¿De acuerdo? Eso difiere del modelo de Brasil, pero seguramente por lo que les he escuchado durante las intervenciones de ayer y de hoy, el ejercicio para complementarlo con lo que nos hablaba Gustavo Casaforte ayer en el tema de la digitalización de los procesos de nuestra cadena. Seguramente apalancados en esos procesos, él hablaba mucho de céntrica en el cliente, apalancados en esos procesos podemos evidentemente dar cumplimiento a esa normativa y lograr eficiencias, porque la inteligencia de negocio nosotros la aplicaríamos sobre esa información que capturemos del usuario, no del revendedor, y con esa inteligencia podríamos lograr eficiencia en esa última milla. Doctora Patricia. A ver, yo les estoy escuchando y hablan mucho sobre regulación y el tema. Nosotros estaríamos, digamos, en una parte que es tan importante como eso, y es el usuario final, nuestros campesinos, porque es donde nosotros llegamos. Las vías terciarias, ahorita que cambiamos a vías regionales, incluyen vías secundarias. Ese fue, digamos, el gran cambio que pasó en el Instituto Nacional de Vías, que no solamente vamos a atender vías terciarias, sino vías secundarias también a través de la Subdirección de Vías Regionales. Pero más allá de eso, digamos que el espíritu de la subdirección siempre ha sido la red terciaria y nuestras comunidades campesinas. Yo invitaría, ¿cierto? Yo creo que vamos a trabajar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo viene y van a ser de los diálogos vinculantes que se están haciendo en regiones, que tenemos los primeros 50 diálogos vinculantes, que las comunidades van a colocar sus necesidades. Yo tengo que ser honesta, en los otros proyectos, llámese Caminos para la Prosperidad del presidente Santos, o llámese Colombia Rural para el presidente Duque, programa de inversión rural del presidente Álvaro Uribe Vélez, siempre los criterios de priorización fueron dados en necesidades. Entonces es, ¿qué tan mala está la vía? ¿Cuántas personas tengo allí? Si se da agricultura, si se da turismo, y esas cantidades de criterios iban dando puntajes. Y a partir de esos puntajes se prioriza la vía a atender. ¿Y por qué se prioriza? Porque el recurso pues, no alcanza para atender los 140.000 y más kilómetros que hay. Yo invitaría, no sé si podemos seguir trabajando sobre, hombre, meter un criterio adicional que no sea pues la necesidad de regular el tema de gas y demás, y no solamente gas, sino otras actividades, porque hay que ser sincero, digamos que en estas, y en buena hora este congreso, que nosotros de verdad nunca los habíamos incluido, y eso hay que ser honestos. Entonces, pero pensando, y si trabajamos sobre un criterio que nos permita de pronto hacer un mejoramiento de un determinado corredor, porque en ese corredor tenemos esta y esta necesidad, más allá de que la vía se encuentre en mal estado, porque es que el 90% se encuentra en mal estado, que la vía tenga determinado número de personas, que la vía se encuentre o pavimentado o afirmado o en placa huella, o que nos lleve a una parte turística, o que tengamos agrícolas, tengamos otras actividades que nosotros sinceramente nunca habíamos tenido en cuenta, pero desde la perspectiva de la gente, de la comunidad, no desde la perspectiva de el negocio como tal, y no sé si me hago entender, sino de la necesidad que tiene la comunidad de que ustedes le lleven ese bien y que a partir de eso ellos mejoren su calidad de vida. Creo que sería mirarlo desde ese punto de vista para poder hacer inclusivo esto dentro de los requerimientos y los criterios de priorización para el nuevo cuatrienio de vías terciarias. Importantísimo eso, realmente lo que busca es llegar mucho más económico y mucho más oportuno al cliente final. Hay un tema importante que les pesa a ustedes también, que se llama la logística inversa,
que eso entiendo que el tema de los gases, del gas, la pérdida de cilindros es muy costosa. ¿Eso cómo lo controlan ustedes? Bueno, yo quisiera tomar en relevancia lo que nos dijo Jonathan al respecto. Creo que la resolución CREC 023 del 2008 fue muy clara en el tema de trazabilidad de cilindros y el seguimiento a los mismos. Tomando un poco lo que dice Luis Carlos, también hacia el conocimiento de ese usuario final y la prestación de un servicio público desde la visión social, como lo menciona Patricia, pues nos exige a nosotros controlar ese cilindro, que realmente es una prestación de servicio público que es móvil, como todos lo sabemos, la facilidad de la portabilidad, pero la recuperación del mismo en el mercado es bastante compleja, dadas las situaciones pues, de orden público que todos conocemos, y la situación también que se presenta por distintas variables en el territorio. Por ejemplo, el contrabando en las fronteras, ¿sí? Entonces los cilindros migran, ecuatorianos por ejemplo, en toda la frontera con Perú, en la frontera con Colombia, los cilindros de Fogás están en Leticia, como lo podemos ver, y hay de alguna manera intercambio de esos cilindros, pero el problema es aún mayor cuando se reembasa de un cilindro ecuatoriano a un cilindro colombiano que cuesta mucho más, donde prácticamente el subsidio es del 90% en Ecuador, y obviamente eso genera una economía interna muy compleja a las comunidades, y esa economía es muy difícil de combatir. Pero el gran reto que nosotros tenemos es precisamente poder controlar a la medida de lo posible los cilindros que están en el territorio. No obstante a eso hay otra complejidad que le hemos vivido en Nariño continuamente, y es el tema del cierre de las vías principales. La vía panamericana cuando se cierra, pues perfectamente 40 días quedamos sin abastecimiento de cualquier tipo de servicio público, o de abarrotes o de víveres, etcétera. Y los retos que hemos debido enfrentar pasando una y otra cordillera desde el Huila hacia Nariño para poder llevar producto ha sido un tema bastante complejo y de un reto enorme. Es por eso que yo considero que cuando una comunidad hoy, porque lamentablemente se volvió costumbre que una comunidad está molesta, simplemente cierra una vía, y al cerrar la vía afecta los costos logísticos inmediatamente, pero uno no puede transferirle ese costo al usuario final. Uno, ¿cómo hace para transferirle un costo mayor a un usuario cuando un camión estuvo parqueado 24 horas esperando a que le den paso porque es que estaban molestos por cualquier razón? Entonces, el reto de la logística inversa es bien complejo desde la visión de reembase, desde la visión de la ilegalidad y desde la visión de la prestación del servicio público con los retos que tenemos hoy de orden público. Ok, nos quedan… ¿Quieres hablar? Yo quisiera tocar un tema que no quisiera que quedara entre el tintero, que puso la doctora Patricia, creo que es muy importante, con respecto a la priorización de las vías terciarias y cuál podría ser ese driver que nos ayude a priorizar o cambiar la priorización. El GLP en Colombia es consumido por 12 millones de personas y hay 5 millones de personas que utilizan leña. Es decir, que podría incrementarse en un 50% la distribución de GLP en el país. Y el GLP no es un cilindro que yo le llevo a una persona, realmente, si lo miramos desde una óptica un poco más filosófica, yendo a las palabras de Jonathan, realmente lo que tenemos con el GLP es energía que cuida la salud de los colombianos, que hoy están usando leña. Entonces, si ese es suficiente driver, creo que los estudios están en cuáles son las poblaciones que están consumiendo mayor cantidad de leña como energía digamos que para cocinar, para cocción, y a partir de ahí podríamos empezar a trabajar. Sí, eso es la propuesta.
O sea, no sé si ustedes, y vuelvo y digo, pues primera vez que tenemos este acercamiento, que no sean otros temas de priorización, podemos seguir trabajando sobre si tienen la información gráfica, dateada, de dónde es que están, y no es cómo crece, porque eso sería como digamos que al final del día lo de ustedes, cómo crecen ustedes, sino cómo la comunidad de verdad se ve beneficiada en eso, y no es solamente avanzar en lo que ya tienen, sino los que faltan. Y podemos partir de allí, claro que sí, podemos trabajar. Le doy la palabra a Jonathan para dejar alguna conclusión. No sé si vamos a hacer algunas preguntas. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Eu gostaria de congratular Gasnova pelo excelente evento realizado. Parabéns a toda a organização, o evento, todo. Eu gostaria de recomendar 3 livros. Eu vou não fazer conclusão sobre gas liquado, não. Eu gostaria de recomendar 3 livros para todas as pessoas que estão aqui. O primeiro livro, eu já falei no pódio, é livro gratuito. Você entra na internet, BIOS, Government Regulation, The Good, The Bad and The Ugly. É livro gratuito. BIOS se deu o direito autoral, está na internet, você pode entrar, pode entender como buena regulación es hecha, el costo de la regulación invisible para la sociedad y para el usuario. Este es el primer libro. El segundo libro que yo recomiendo es para entender los aspectos de la informalidad y la ilegalidad en la sociedad, no solo en la industria de gas licuado, pero toda visión del elemento que hace algo irregular. Pode ser a venda de CD, uma fecha de filme que é hecho vendido en la calle, irregular, pirataria, de violação de direito autoral. O livro tem aproximadamente 150 anos, pero permanece válido hasta hoje. O livro se chama Economies of Crime. Foi escrito em Inglaterra aproximadamente em 1860, 1870, por economista sociólogo denominado Edwin Chadwick. Ele só fala como o elemento criminoso age em todos os dias a decisão de cometer crime ou delito ou não, com uma pesquisa em la Grã-Bretanha em esta época. Edwin Chadwick, fantástico livro. E a terceira publicação é também antiga, pero o evento de Gasnova abordou muito a questão de renováveis, biogás liquado. É livro antigo, também é livro gratuito. Você pode fazer o download do livro na internet. As imagens têm direito autoral, pero o livro é gratuito. É livro que aborda, tem aproximadamente 15 anos. É livro que o autor é David McKay. David McKay analisa toda a questão de renováveis em todas as maneiras que é hecho ou é possível generar energia de fonte renovável. Obviamente, os números são desatualizados, pero é livro gratuito, é uma excelente visão de renováveis para ter, assim, uma visão macro del negócio de energia. ¿Cómo se llama ese, el libro? Eu não me recordo o nome da publicação, pero se procura na internet David McKay, vai ter a publicação. Eu creio que eu só escrevi livro. Ok. ¿Algún otro comentario? Podemos de pronto pasar a preguntas. ¿Preguntas del público? Todo claro. Bueno, a ustedes los panelistas muchas gracias, muy amables. Una última reflexión, si me permiten, y es, al final las compañías deben definir en una cadena tan larga como lo mencionaba Carlos, para llegar al usuario, las compañías deben definir en qué estadio de esa cadena quieren competir, ¿sí? A partir de la captura de la información.
¿En qué estadio quieren competir? Es una decisión voluntaria de cada una de las compañías definirlo, ¿sí? Pero lo que nos invita hoy la tecnología es a que nos paremos en el final. Esa es mi reflexión final. Ok, bueno, muchas gracias para todos, muy amables. Muchísimas gracias.